Y bueno, era diferente. Bueno, hola a todos. Esta va a ser la primera charla de la Meetup, espero que les guste. Vamos a hablar de Action Cable, que es básicamente el default de WebSockets en Rails. Me presento, me llamo Pablo Durán y laburo con Rails hace 1 año y medio. En esta charla voy a hablar sobre mi experiencia usando Action Cable en un proyecto reciente y cómo me aventuré en aprender las cosas de Action Cable. El objetivo de la charla es que los que no lo hayan usado se puedan ir con una idea de para qué les podría servir Action Cable y en qué lo podrían usar. Y si ya lo usaron y tienen experiencia, capaz pueden agarrar algo de valor o les parece interesante la charla. Y si tienen algo para decirlo, pueden decir al final de la charla y aprendemos todos, supongo. Bueno, vamos a hacer como una especie de roadmap de lo que se va a ver en la charla. Primero les voy a introducir el proyecto en donde usé Action Cable. Después voy a introducir Action Cable. En la introducción vamos a ver por qué tuvimos que usar Action Cable, por qué usamos sockets y por qué no usamos controllers como toda la vida. Vamos a hablar de qué es Action Cable, un poco por arriba de cómo se vincula con HTTP, o sea, con los controllers, cómo se relacionan con los controllers y una API REST normal. Después vamos a hablar cómo funciona la comunicación en Action Cable. Les voy a mostrar cómo implementé las features que tenía que hacer en mi proyecto con Action Cable. Vamos a mencionar el tema de la reconexión, que es un problema que siempre aparece. Y vamos a ver un poco del testing. Un poco, no es mucho, tranquilos. El proyecto es BDG, que significa Beer Distribution Game. Básicamente es un juego que simula el efecto látigo en la cadena de suministros. El efecto látigo es un término económico, un término de economía que no viene al caso, pero básicamente es un juego que 4 personas se conectan a una partida y toman el rol de un actor de la cadena y a partir de ahí envían y reciben órdenes de sus actores vecinos. Esa sería como la idea. Entonces, cada persona hace una orden y cuando están todas las órdenes, o sea, cuando toda la gente de la cadena hizo órdenes, se mueve de semana y así se va actualizando valores de cada actor. Y la idea es como que los estudiantes aprendan con este juego. Pero a partir de esto, como que te das cuenta que tiene un estilo Kahoot que me hizo pensar, yo desde el lado del back, que iba a necesitar algo como WebSockets. O sea, ahí fue mi primera idea de, esto como que no me hace suficiente usar controllers. La realidad de nuestro proyecto es que teníamos, por requisitos, teníamos que hacer un front en Rails, un front en React y un back en Rails. Esos eran como los requisitos no funcionales. Y de mi lado en el back sentí que usar tipo controllers no iba a ser suficiente porque el servidor era el que tenía que enviar un mensaje a los clientes. Es decir, cuando el servidor tenía que en un momento decirle empieza la partida y avisarles y iniciar la comunicación ellos, y con este diagrama que conocemos no se puede eso. Entonces ahí es cuando dijimos esto va a ser WebSockets, y básicamente la primera feature nos lo confirma que es algo real time, que necesitamos antes de empezar una partida elegir un rol, pero más importante que eso tenemos que ver los roles disponibles, y para eso no podemos, o sea, tenemos que estar de alguna forma recibiendo información sin enviarla. Y ahí entran los WebSockets. Ahí dijimos, es seguro WebSockets. La idea de esto es que el WebSocket te puede enviar la información. Él inicia la comunicación del servidor al cliente. Y eso es lo que necesitábamos en el proyecto. Hay un disclaimer acá. Esto se podría lograr algo parecido con polling. No lo creí, o sea, no lo hice porque me pareció que no era tan performante y que no se lograba tampoco el real time verdadero. Creo que se puede hacer algo parecido también con la última versión de HTTP, la verdad no tengo idea, pero creo que se puede hacer algo parecido. Pero como no sabía tanto de eso, no seguí con eso y seguí con WebSockets y me metí ya de una con WebSockets en Rails. Y ahí aparece el tema de la charla, que es Action Cable, y como les dije al principio de la charla, Action Cable es el default de WebSockets, es decir, a partir de Rails 5.0 se agregó
se agregó Action Cable como la solución integrada en Rails para usar WebSockets. Y eso o sea, ayudó mucho a desarrollar aplicaciones real-time en Rails. Un detalle es que Action Cable en realidad funciona de una forma, o sea, ofrece una solución full stack al problema de los WebSockets. Es decir, va a ayudar a desarrollar tanto un servidor de Action Cable, un servidor, como ayudar al cliente a conectarse al servidor desde los archivos JavaScript que tiene Rails. Pero nuestro proyecto, y por el contexto de nuestro proyecto, solo usamos las features para hacer un servidor de Action Cable. Básicamente Action Cable te crea una estructura de clases y de carpetas donde vos ahí se conectan automáticamente. Como sabemos, Rails es un framework de convención, entonces como que oculta toda la magia que hay por detrás, pero en realidad como ya te da como una base para que vos desarrolles, y se conecta muchas cosas, como que hay muchos helpers, como hay normalmente en otras funcionalidades de Rails, y podés acceder a la ORM, podés hacer cosas de una forma muy rápida y muy eficiente y muy fácil, y eso es lo que caracteriza a Rails. Acá vamos a hablar de cómo esto se relaciona con una API REST. Tiene una estructura parecida en cierto aspecto. Básicamente, en una API REST lo que haríamos para acceder a un recurso sería algo parecido a lo que aparece acá, que el cliente le pegaría un endpoint, eso iría a routes, eso iría al controller, application controller, llegaría al controller finalmente. En Action Cable queremos hacer algo un poco distinto. Acá aparece, le pegaríamos a este endpoint que es /cable, que esa es como la convención, se podría cambiar, pero está, si lo hacen ustedes, arréglense. Le pueden pegar a ese endpoint y ahí se empiezan a crear instancias, por ejemplo, de connection, que es una clase que ofrece Action Cable, y se crea un channel. O sea, nosotros nos queremos conectar a un channel. Normalmente, como nos conectamos a un control en una API REST, queremos conectarnos a un channel cuando usamos Action Cable. Entonces, acá estas son como las features que tenía nuestro proyecto, que íbamos a implementar en nuestro proyecto, que eran básicamente poder ver qué roles están disponibles, que es lo que mostramos al principio, ver qué roles están disponibles real time y saber cuándo una partida avanza. Esta lógica como que se encapsula en un juego, entonces creamos un game channel y toda la lógica va a ir en ese channel. Un dato no menor a mencionar es que a pesar de haber ciertas similitudes, también hay unas diferencias importantes, y una de ellas es que las API REST, como sabrán, son stateless, mientras que Action Cable en realidad guarda state. Es decir, nosotros cuando le pegamos a un controller, se hace un nudo en controller y después se borra, pero o sea, cada vez que le pegamos a un controller se hace una nueva instancia del controller, pero cada vez que usamos un channel desde la misma conexión, vamos a usar el mismo channel mientras no nos desconectemos, vamos a usar el mismo channel. Eso permite que nosotros podamos guardar variables de instancia en esa clase del channel y en futuros mensajes poder acceder a esas variables, a ese estado que guardamos. Eso nos va a ayudar bastante en el desarrollo. La suscripción básicamente es la instancia del channel en realidad. Como les dije, normalmente cuando vos querés acceder a un recurso, querés un channel, y ese channel te obliga a que vos te suscribas. El subscribe básicamente es parecido a lo que sería un initialize en una clase de Ruby. O sea, no es del todo así, pero básicamente siempre tenés que suscribirte a un channel para usarlo. Importante es que vos cuando te suscribís, cuando envías tu mensaje de suscripción, ese mensaje va a identificar a la instancia del channel, o sea, o que sería lo mismo a identificar la suscripción, y nosotros podemos rejectear o rechazar la suscripción o aceptarla. Si rechazamos la suscripción, se borra el channel y tenemos que volver a suscribirnos para poder usar el channel. Y básicamente nos tenemos que suscribir. Los parámetros que usamos nosotros en nuestro caso son parámetros que parecían útiles en ese caso, que son cuando alguien quiere jugar, envía un mail y el código de la partida, entra, y ahí queremos en realidad tener un modelo que haga referencia a la persona que está usando
vez que alguien se suscribe, entonces puedo identificar a esa persona como guest y de paso me sirve para guardarme los datos de su email, que lo voy a usar después en mi lógica. Vamos a hablar un poco de la suscripción. Como ven antes, acá había como un stream for guest, que eso es bastante importante. En la comunicación puede ser, como en un WebSocket, la comunicación es bidireccional. Quiere decir que va a haber conexión del servidor al cliente y del cliente al servidor. La comunicación del servidor al cliente es un poco más compleja, o sea, no es tan directa. Se usa un patrón de diseño que es Publisher-Subscriber, que básicamente el paradigma ese lo que dice es que el que envía la información no puede conocer al que recibe la información. Eso supongo que está contrastado por Clean Code, pero Action Cable lo usa y básicamente entonces el servidor, en vez de enviar mensajes a los subscribers, envía los mensajes a lugares de información que se llaman streams, que se identifican por un string, y después los subscribers escuchan esos streams. Entonces el servidor hace broadcast y los subscribers escuchan esos canales de comunicación. Y acá puede salir la pregunta, ¿qué streams elijo? Pero antes de eso, vamos a hablar de esto. Básicamente, estos son como los métodos para hacer broadcast y hacer streams. Estos son los métodos para poder hacer un broadcast. Como dije antes, el broadcast va a un stream. Entonces, el método normalmente sería este, que sería actioncable.server.broadcast, stream, que es un string, y un message. Pero además, los channels de por sí tienen otro método que encapsula un poco esta lógica y permite directamente hacer un broadcast to una instancia y el mensaje. Esta instancia lo que hace es parsear esa instancia a un string. Entonces después nosotros podemos usarlo así, que es mucho más fácil. O sea, a mí me pareció mucho más fácil, lo usé siempre así, que del ejemplo de arriba, que es lo que como que pase por atrás. Y de esa misma forma, los streams tienen lo mismo. Podemos hacer, cuando alguien se suscribe, podríamos hacer stream from y por un string, que sería escuchamos esta comunicación. O podemos hacer stream for y pasamos una instancia y action que pasa esa instancia a un string y vamos a estar escuchando ese modelo. O sea, que podemos mandar mensajes como a un modelo y escuchar ese modelo. Nosotros, esto es crucial y lo vamos a ver ahora por qué. ¿Qué streams uso? O sea, ¿qué canales de comunicación defino? Estas eran las features, elegir y ver roles disponibles y poder recibir, saber cuándo la partida se mueve, va avanzando, se va cambiando de estatus. Esos son como los roles. Una opción de streams es agarrar y definir como un stream genérico de la partida y que el channel, acá aparece channel porque podría aparecer el servidor, pero ponemos channel porque como que le designamos la responsabilidad al channel de hacer los broadcasts. Técnicamente podrías hacer broadcast en toda tu aplicación usando el primer método que definí, pero me pareció más útil y mejor práctica hacer los broadcasts desde un channel. Básicamente acá el channel hace un broadcast a un stream, que en nuestro caso sería game, y todos los subscribers escucharían ese canal de comunicación. Y acá esto tiene un problema, a pesar de ser bastante simple y bastante eficiente, tiene un problema y es que básicamente todos los mensajes que enviemos los van a recibir, todo el mundo va a recibir el mismo mensaje. Entonces ese mensaje va a ser público y ese mensaje va a ser genérico. O sea, no le puedo enviar un mensaje privado a cierto jugador, sino que en nuestro caso tendría que enviarle el mismo mensaje a todos los jugadores, que eso sería enviar todos los estatus de todos los jugadores en un mismo mensaje y que cada jugador reciba ese mensaje y agarre solo su parte. Esto no lo queríamos porque no, hace que la información sea privada y no es lo que queríamos. Entonces, otra solución podría ser esta, que sería agarrar y crear canales de comunicación para cada subscriber y acá podríamos hacer broadcast a cada canal de comunicación y que cada subscriber escuche solo su modelo. Esto funciona porque en el subscribe creamos un guest para cada persona que se suscribía. Entonces el stream se crea a partir del guest. Entonces cada subscriber escucha ese canal de comunicación
Esto lo que permite es poder enviar mensajes privados, como a cada subscriber, o sea, permite flexibilidad absoluta de poder enviarle a quien quieras lo que quieras, y está muy bueno, pero tiene lo malo de que estás haciendo tipo muchísimos broadcasts y es poco performante, o sea, es un poco más lento. Otra opción mejor, incluso mejor, sería combinar, perdón, me fui para atrás, sería mezclar estas dos formas. Acá en este diagrama lo que pasa es que tenemos todos los broadcasts que teníamos antes para un guest, o sea, todos los subscribers están escuchando un canal de comunicación privados para ellos, y además tienen otro canal de comunicación de la partida. Este sería como la forma más óptima, en mi opinión, de manejar esto, el servidor, porque enviaríamos todos los mensajes genéricos al stream de game. Entonces, la idea es hacer la menor cantidad de broadcasts, y eso se consigue enviando la mayor cantidad de mensajes genéricos, y enviaríamos solo. O sea, la idea sería que la mayor cantidad de mensajes sean genéricos y los hacemos en un único broadcast al stream de la partida y que todo el mundo lo escuche. Eso sería lo ideal, pero también tenemos casos de que la gente necesita recibir cosas privadas, y eso lo podemos hacer también enviando streams a su canal privado. Esto sería como la solución más óptima. La realidad es que en el momento de hacer mi proyecto no se me ocurrió esta, sino que fui por esta otra. O sea, esta no la hice porque no podía hacerla, porque quería que los status sean privados. Yo fui por esta, que no es la más óptima. Se puede optimizar haciendo lo otro que les dije, que sería enviar mensajes genéricos por un stream compartido. Pero como la realidad de nuestro proyecto no lo requería, no lo optimizamos. Pero en un proyecto de cero tendría en cuenta empezar con este tipo de estructura. Bueno, esa fue como la parte de comunicación del servidor al cliente. Ahora la parte del cliente al servidor es muchísimo más fácil. Es igual que en una API REST. Básicamente, voy a ir para atrás un poco. Acá, una API REST, ya les dije que con una API REST y Action Cable compartían esta similitud de la estructura, pero esto se le puede agregar una flecha en cada lado y poner que el controller y el channel, a su vez, los dos tienen actions. Entonces, el cliente se va a comunicar a un action, ya sea en un controller o en un channel de Action Cable. Básicamente, en nuestro file, que va a ser, en mi caso es Game Channel, creo un action y después el cliente la usa, o sea, envía un mensaje diciendo que se quiere conectar a esa action y con los parámetros que quiere. Esto es como la parte fácil, porque, o sea, la joda de esto es que esto ya lo podíamos hacer con los controllers, entonces no es muy difícil. Todo lo que nos trae Action Cable es lo anterior, de que el servidor pueda iniciar una comunicación al cliente. Entonces esto como que es fácil. Así fue, a partir de lo anterior que les dije, cómo logramos nuestras features, que era seleccionar un rol y ver los otros roles real time. A partir de esto creamos un action, que entonces el cliente le pegaba esta action. Ahí hay dos métodos. El primero asigna el actor al guest, entonces asigna al actor, y después hay un método que se llama broadcast change, que lo que hace es hacerle un broadcast a todos los guests de la partida con el nuevo status de los actores. O sea, les dice qué actores están disponibles y qué no, y después el cliente con esa información actualiza su UI y se completa la feature. Acá es el ejemplo de donde se podría mejorar. Acá se itera sobre los guests. Como les dije, la forma de optimizar esto sería hacer un broadcast a un stream que sea el game. O sea, hacer un broadcast a la partida y que todo el mundo esté escuchando la partida. Esa sería una optimización. Y la otra feature era saber cuando una ronda termina o avanza. Esto, básicamente, lo que decidía si la ronda avanzaba o terminaba, era una clase que no estaba en nuestro channel, porque era de nuestra lógica, que estaba en processor, no importa. Y acá, básicamente, en vez de hacer un broadcast ahí directamente, que podría hacerlo, llama un método de clase del channel, y el channel hace los broadcasts cuando quiera hacerlo. O sea, básicamente, así se logra iniciar una comunicación desde cualquier file a los clientes. Está reconexión, que es
ya estamos en el penúltimo tema. La reconexión siempre es un problema que ocurre. Si alguien está jugando y se le cae internet o hace F5 sin querer, se le va a caer la conexión, y si vos no lo manejás en tu server, tipo va a entrar a jugar y no va a entender nada porque no le deja jugar directamente. Ahí lo que quiere hacer el cliente es, se va a volver a conectar al WebSocket, o sea, es la misma línea que expliqué, va a pegarle al endpoint barra cable y se va a suscribir de vuelta, pero si se suscribe normalmente, como que no va a poder, el server no va a saber que ya está jugando. Nosotros la forma que logramos como manejar la reconexión de una forma bastante fácil fue nuestro guest, permitirle al cliente que envíe un parámetro en la suscripción extra, que sería el guest ID. Entonces nosotros básicamente, si teníamos un guest ID en los parámetros, usamos ese guest, y si no, creamos un guest, y ahí era tipo, eso solucionaba toda la reconexión y tipo un problema menos, tipo facilísimo. O sea que podríamos, cuando nos suscribimos, permitirle recibir parámetros extras cuando alguien se suscribe. O sea, un mensaje de suscripción primero tendría nuestro email y el código, el email del jugador y el código de la partida, y un mensaje de suscripción cuando alguien se intenta reconectar tendría su guest ID y su código de la partida. Y ahí ya sabemos quién es y le enviamos mensajes como corresponda. Vamos a ir al último tema de la charla. Es medio embole, pero... Action Cable, ¿cómo testeamos esto? Le dije que salió Action Cable en Rails 5.0. Ahí era difícil de testear y ya uno me lo confirmó. Pero después, en Rails 6.0, por suerte, como que se agregaron muchos métodos y helpers que la verdad tipo, la resubieron. Entonces, lo que se agrega básicamente es el método subscribe, que simula suscribirse a un channel, y el resultado, que vendría a ser la instancia del channel, que da en subscription. Después se agrega el método perform, que simula pegarle a una acción, como harías, o sea, las acciones que definimos en un channel. El perform te permite ejecutar una acción de esas. Y después hay muchos asserts, que vendrían a ser como funciones que agrega Rails para poder testear, por ejemplo, el método subscription, y a partir de eso podemos como testear el flujo completo. Estos son helpers que agrega Rails. Podríamos hacer subscribe, pasamos parámetros y después nos fijamos si la suscripción se confirmó o se rechazó, depende de los parámetros que enviemos. Acá también podemos fijarnos si tiene streams o qué streams no tiene. Y después hay estos métodos de broadcast que se testean los broadcasts básicamente. La realidad es que estos métodos, justo de los de broadcast, no me parecieron buenos, porque me parecieron que tienen ciertas limitantes. Yo lo que hice realmente fue testear moquear la función de broadcast to y testear esa función. Me pareció mucho más útil, y así lo testé y de taquito. Acá es un ejemplo de cómo testé la feature. Al final, como ven, o sea, con los métodos pasados y los helpers, es como, estos también RSpec, tipo dato, parece un test de un controller normal, o sea, es bastante simple. Esto es a partir de Rails 6 y como que está bastante testeable, está todo muy bueno. Así que espero que después de todo lo que hablé se puedan llevar una idea de cómo podrían usar Action Cable, cuáles son, para qué es bueno, para qué no tanto, cómo podrían optimizarlo, alguna opinión personal mía, y espero que les haya gustado la presentación. Si tienen alguna pregunta o comentario que quieran decir, lo pueden decir ahora. Allá. ¿Por qué haces señas? Me acordé de un chiste. Nada, yo quería comentar, está todo muy buena la charla. Gracias. Nosotros en la aplicación que trabajamos tenemos algunas cosas hechas con Action Cable. No las hice yo, no soy experto en el tema, pero sí
he estado encargado de manejar el firewall de la aplicación, que lo usamos con Cloudflare como CDN, y hace un par de años estuvimos a punto de implementar unas funciones nuevas y todo el mundo quería hacer Action Cable, y les dije que no. Y el motivo fue que por lo menos Cloudflare, y es raro, o sea, porque es uno de los CDNs más grandes del mundo, todavía no tiene una forma de controlar el tráfico de WebSockets. O sea, te pueden atacar con WebSockets. En Cloudflare y en varios otros web firewalls hay formas de poner rate limiting, que no te haga más de tantos requests por segundo, que no te manden más datos por segundo, no sé cuánto, por minuto. Pero una vez ya establecido el handshake, digamos, inicial, que es un request HTTP común, ¿Sí? eso sí se puede controlar. Pero una vez ya establecido ese channel, ahí se abre un agujero y puede pasar la cantidad de información que sea a través del CDN sin ningún control. Y te llega directo a tu server y te puede, te pueden mandar gigas de datos sin que nadie los pare. Eso era la situación hace 1 o 2 años, no me acuerdo bien. Y investigué y sé que hay trabajo, digamos, para hacer firewalls para WebSockets, pero nada, tener cuidado cuando uno implementa WebSockets, saber que está abriendo esa puerta, que por lo menos CDNs grandes como Cloudflare no tienen por ahora. ¿Qué usaron en vez de WebSockets? ¿Cómo? ¿Qué usaron? Polling. Una vez por segundo, cada 2 segundos, para aquellas features que se necesitan, un request, hay algo. Sí, perfecto. Está bueno tener en cuenta el factor seguridad. Por el tema de seguridad fue que lo cortamos, digamos. O sea, dijimos, por ahora no vamos a construir más nada, a no ser que sea estrictamente necesario, digamos. Había features que podíamos hacer con polling o no, digo, yo qué sé, hacemos un checkout y cuando vuelve el checkout tengo que esperar un webhook de Stripe que me avise si el checkout fue exitoso o no. Y mientras le pongo una pantalla al usuario, gracias por tu compra, estamos procesando tu solicitud. Esa página va a estar ahí 2 segundos, 5 segundos, no hay mucha diferencia si lo hago con WebSockets o lo hago haciendo polling durante un minuto. Hay ocasiones donde polling se justifica. Claro, pero entonces, cuando uno dice, estas nuevas tecnologías están buenísimas, lo hacemos con WebSocket, ojo. Entonces, porque no está tan probado en ese sentido. Sí, yo la verdad... Hacer un chat, sí, hacer un WebSocket, yo qué sé, o para hacer este tipo de cosas más real time. Sí, habría que investigar cómo las grandes empresas usan esto e intentar copiarles un poco a ellos. Sí. Hay que estar atento nomás a las potenciales fallas. Sí, básicamente. Entonces con TurboStream pasa lo mismo. También. ¿Con qué? Con TurboStream. Porque va. Y sí, porque también se usa Action Cable. No necesariamente, ¿no? O sea, podés hacer TurboStream por HTTP. ¿Ah, sí? Sí. O sea, bien. No, pero el que hace el broadcast, que lo pones como en el modelo, ese cómo lo hace. Por debajo. Pero podés usar TurboStream sin usar esa feature. Claro, sí, no, pero el que yo hablo del que tira el modelo directo. Sí. Ese probablemente sea lo mismo. Ya te digo, capaz que lo mejoraron, sé que hay empresas que están buscándole la vuelta, digamos. Es que a mí me dejas helado porque a ver, yo sé que hay gente acá de Elixir, de Phoenix, que usan LiveView, ¿no? Y es todo por WebSockets, y digo, me parece increíble que vos comentes esto, yo no sabía, y digo, ¿cómo hacen todas esas aplicaciones? ¿Cómo hace todo ese ecosistema que está basado en WebSockets, básicamente? No sé, ahí está el pelado, mirá. Pelado, contestame, por favor. Es una solución, acepto soluciones. O sea, como solución tenés no usar WebSocket y usar Server Sent Events, que vos en realidad querés comunicar del servidor al cliente. El problema es la bilateralidad de la conexión. Es ahí creo que tenés parte del problema. O sea, porque vos en realidad vos confías en tu servidor, no confías en el cliente. O sea, para mí Server Sent Events, si bien es un estándar creo anterior a WebSocket, nunca fue adoptado porque el ida y vuelta se vendió como algo maravilloso. El problema que está definiendo es el problema de TCP. Tengo una cantidad limitada de sockets que puedo abrir a la vez. ¿Y qué pasa una vez que el socket está abierto? Una vez que abrís la canilla, fue. Yo siempre fui muy partidario de RTC, web RTC para
este tipo de ejercicios. Cuando tenés clientes que precisan hablar entre ellos, el servidor está ahí para sincronizar datos, a veces ni siquiera importa. Pero eso que decís aparte es súper interesante porque es un vector de abuso que en su momento se abusó pila. Antes de GraphSQL había algo que llamaba Apollo no sé cuánto, que también era todo un query language por WebSocket. Pero también te conectaste y mandaste a aburrirte porque son data frames y dale. Sí, por eso. En algún momento alguien lo tiene que solucionar. Capaz que ya lo solucionaron, pero hace un par de años cuando Pero lo en investigué, realidad es que es discutible porque puedes usar WebSocket para transferir datos, Sí, datos binarios. sí. Podrías tener igual, perdón, un proxy server o algo así que esté entre medio entre tu cliente y tu server. Entonces ahí podrías estar validando la cantidad de, no sé, si te están mandando gigas de datos, este no va. Claro, pero O sea, mandar lo que vos querés. Pero justamente eso es lo que hace Cloudflare, es un proxy intermedio. Claro. Pero una vez que abrís el WebSocket, la conexión es un pass-through. Claro, pero podés, programar vos básicamente. Lo puedes hacer a nivel de tu servidor también, ¿no? Claro, tenés que. La idea es que Tenés que tenés un tener CDN en el medio para que no te revisen. Para vos Claro. puedes tener un server que Sí, pero por eso que va a pasear. Pero no es algo así como Ratatouille, a nivel Claro. de WebSocket. Claro, pero ya ahí, claro, necesitas vos tener Tenés que un poner server todo. más robusto solo para. Sí, sí. Se supone que pones algo enfrente para trancar el que quiera abusar. Sí, no, yo te iba a preguntar una cosa, o sea, o al público también. El tema del escalado, ¿no? de WebSocket cambia totalmente el paradigma, ¿no? Porque vos capaz no sé, con Puma, te fijás si tenés requests esperando en la cola para ser atendidos, ahí puedes autoescalar lo que sea. Con WebSocket te cambia totalmente, tenés que fijarte capaz la memoria y la CPU, me imagino, no sé. Sí, yo no he tenido la oportunidad de tener que escalarlo. Si alguien lo tuvo, le puedo decir. Te compramos más servidores, creo, ¿no? Tienes que pagar. Vamos a tener que pagar. Bueno, si nadie tiene más preguntas, terminamos la charla por ahora y supongo que habrá un break.